Antes de llegar Simón Bolívar a la Nueva Granada, dispuso que varios de sus oficiales salieran por las diferentes poblaciones relativamente cercanas a la ruta que desde mucho antes calculaba que se podía seguir para la campaña libertadora de la Nueva Granada. Tenía necesidad de reclutar muchos hombres y así alistar un ejército lo más grande posible para poder enfrentar a los españoles. Obviamente este reclutamiento había que hacerlo en la Nueva Granada, después de pasar la cordillera, lo que sería más o menos en los actuales departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander. Hoy te voy a contar sobre uno de esos necesarios reclutamientos voluntarios de patriotas ocurrido en el actual Santander, que terminó en una horrible matazón de gente que aún hoy se recuerda con pavor. Esto es Historias de Adelina, yo soy Adelina Cobo, sean todas y todos bienvenidos a mi canal. En abril de 1819, una partida de 300 hombres batió un destacamento realista en la población de Guadalupe. Aquello terminó con un saldo de un oficial y varios soldados muertos. Después siguieron hasta la población de Oiva, que queda muy cerca de El Socorro. Si bien poco después aquella partida de soldados patriotas fue dispersada en Gambita, el virrey, el muy cruel Juan Sámano, estaba tan alarmado que decidió cambiar a las autoridades de la provincia, confiando el mando al capitán Lucas González, que hasta ese momento era el gobernador de Tunja. O sea, lo quitó de aquí y lo puso allá. Después de haber asumido funciones como nuevo gobernador del Socorro, el capitán González anunció el día 12 de julio que iba a crear varias partidas con hombres de la misma zona para combatir a los bandidos. Su intención era exterminar hasta el último simpatizante de la causa patriota. No debía quedar ni uno solo vivo en la zona. Cada pueblo debía formar su propia partida y cada una debía tener por lo menos 50 lanceros para combatir a los bandidos patriotas. La partida de Vélez debía internarse en la montaña hacia las poblaciones de Moniquirá y Chitaraque. La de San Gil debía tomar la ruta hacia Riachuelo y Coromoro y la de Oiva debía avanzar hacia Charalá. Fue precisamente en Charalá donde llegó el coronel del ejército patriota Antonio Morales Galaviz el día 27 de julio. Él iba a cumplir una misión que le había asignado el propio Libertador en la población de Bonza, la que debía ocupar y después generar una gran insurrección en toda la provincia del Socorro. Y una vez causado el desorden, debería reclutar allí la mayor cantidad de soldados que le fuera posible. Fue así como el coronel Morales llegó a Charalá y se había hecho acompañar por nadie menos que por el mismísimo comandante de la guerrilla de la zona, que se llamaba Fernando Santos, que además era hermano de Antonia Santos. Morales iba al mando de unos 100 hombres, pero estos no tenían casi que ningún entrenamiento. Iban armados con 50 fusiles, 40 lanzas, pero muchos de ellos llevaban tan solo chuzos de caña brava, que se podía decir que eran como una especie de lanzas, pero de fabricación casera y obviamente de madera, pero ni siquiera se sabía si esa madera estaba seca o húmeda. Adicionalmente lograron reclutar a todos los hombres que encontraron. Eran como unos 800 entre la parroquia y todos los pueblos de los alrededores, pero con un pequeño inconveniente, que todos estaban desarmados. Pero el coronel Morales, en vez de ponerse manos a la obra, que es lo que ha debido hacer, se dedicó durante 8 valiosos días a perder el tiempo organizando diversiones y fandangos nocturnos. Y para remate, lo hizo en la casa de Pedro Agustín Vargas. A Morales le importó un pepino
que durante todos los años previos este personaje hubiera sido precisamente quien había sembrado el terror, asesinando a muchísima gente y aprovechándose de que los patriotas estaban en pánico y como tenían que salir huyendo y necesitaban dinero, ese indeseable se aprovechaba de ellos y les compraba todas las tierras y sus propiedades, pero a precio de huevo. Pero la verdad es que en todas las poblaciones del reino había indeseables que, al igual que había hecho el tal Pedro Agustín Vargas, se habían dedicado a llenarse los bolsillos con la tragedia de los patriotas. Y la reconquista del cruel Pablo Morillo en la práctica fue una abrupta restauración del régimen monárquico, ocurrida en 1816. De esa manera, así de terrible, se enriquecieron muchos inescrupulosos delincuentes. ¿Será que ustedes son capaces de imaginarse la furia y la indignación de los vecinos cuando comprobaron que semejante cafre mantenía intacta su influencia a pesar de la llegada de los propios revolucionarios al pueblo? Pero cuando la noticia llegó a oídos del capitán Lucas González, el nuevo gobernador salió de inmediato hacia Charalá, donde llegó el 4 de agosto y de inmediato dio la orden, y los soldados del rey acabaron con todo lo que encontraron, inclusive hasta quienes se refugiaron en la iglesia, que se metieron allá creyendo que allí estarían seguros porque nadie entraría a la iglesia a hacerles nada. Y según la única crónica que existe, asesinaron a más de 50 personas, nada menos que en medio de la misa. Pero no contentos con eso, continuaron con su horripilante misión en la sacristía y en el cementerio. Después de aquella violenta incursión, las calles y las casas quedaron cubiertas de cadáveres despedazados y desmembrados que terminaron devorados por los cerdos y los perros, porque además de semejante sacrilegio, el flamante gobernador, el español para más señas, prohibió darles cristiana sepultura. La sangrienta escena fue completada con un escrupuloso y detallado saqueo en el que participaron los soldados y todas las prostitutas que los acompañaban. No dejaron ni siquiera la custodia portátil, o sea, la cajita en la que los curas protegen con mucho celo la Eucaristía para llevarla a los enfermos. También se robaron las ropas y las joyas de los santos. Es que hasta cargaron con la sotana del cura. El saldo de la matazón fue de más de 300 víctimas. No hicieron distinción alguna y casi que absolutamente todos eran civiles. Se llevaron un botín de 5,000 pesos de la época, que son como unos $90,000 de hoy. Imaginen ustedes cómo pudieron sacar tanta plata de semejante pueblo tan pequeño e insignificante. Pues bien, eso se lo llevaron para Simacota y allá lo juntaron con lo que habían saqueado en el Socorro, que según decían era 3 veces más valioso. Eso era billete, pero todo ese botín lo recuperaron después las tropas patriotas, aunque bastante saqueado, porque ¿a qué no adivinan ustedes a quién le entregó el billete y todo el botín el coronel Morales para que cuidara de él? Pues a nadie menos que a su amigote Pedro Agustín Vargas, o sea, el ratón cuidando al queso, porque ese era el tipo precisamente que le organizaba los fandangos. Adicionalmente, el gobernador González y su partida de saqueadores hicieron la vista gorda ante las propiedades del tal Vargas. Sospechosamente, como si no existieran, no tocaron ni una sola de las suyas. El 4 de agosto, el día del saqueo y de la horrenda matazón, no tocaron una sola. Y después de conocerse la noticia de la victoria del libertador Simón Bolívar en la batalla de Boyacá, los realistas salieron huyendo. Pusieron pies en Polvorosa de la provincia del Socorro, que hasta ese momento habían logrado mantenerla en su poder.
Pero en la retirada hacia Cúcuta, el flamante gobernador González y su pandilla siguieron cometiendo nuevos saqueos y causando otra cantidad de mortandades por todos los pueblos que pasaban. Increíble, hasta con la participación del coronel patriota Antonio Morales Galaviz, cuyo nombre, después de tantos actos tan horripilantes, jamás ha sido olvidado por los habitantes de toda la región. Bueno amigos, aquí este video sobre la horrenda de Charalá, que ocurrió tan solo 3 días antes de la batalla de Boyacá. Aunque, para que conozcas las verdaderas consecuencias de esta cosa tan horrible, sugiero que veas nuestro video sobre la batalla del Pienta, que te lo dejamos al final. ¿Qué opinas de la conducta de ese tal coronel Morales Galaviz? ¿Eres capaz de imaginar cuántos, como el indeseable Pedro Agustín Vargas, se enriquecieron con todas esas situaciones tan absurdas que se presentaron? Queremos conocer tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y si te gustó esta historia, dale like. Es que cada vez que tú nos dejas un like, el algoritmo de YouTube nos recomienda más y más y cada vez más. Haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nueva historia. Y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic aquí en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!